Muy buenos días. Hoy lunes vamos a celebrar el martirio de San Juan Bautista y vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había enviado a prender a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan sabiendo que era hombre justo y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Viendo la vida de Juan el Bautista, podemos reflexionar lo que fue la vida de este precursor. Desde el vientre de su madre, Juan ya lo reconoce, salta de gozo y llena del Espíritu Santo a su madre. Después fue precursor del Señor y lo fue anunciando por los caminos, lo bautizó en el Jordán, predicaba con un celo tremendo, llamando a conversión, hasta que fue hecho prisionero por Herodes, y Herodías lo odiaba, como dice la Escritura, porque le decía que no podía estar con la mujer de su hermano. Nosotros también estamos llamados a ser odiados por la Herodías que hoy gobierna el mundo. Esta ideología que pretende destruir el cristianismo y que pretende destruir al hombre. Y tenemos la misión de ser otros como Juan el Bautista. Es absolutamente necesario que nos dejemos inflamar de amor por el Espíritu Santo para ser esa luz que el Concilio Vaticano II decía que tiene que ser la Iglesia, luz de las gentes. Y el Señor nos decía también que no solo tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal y fermento, es decir, darle un sentido, un sabor a esta vida que es una vida de caos, de incertidumbre, de desesperanza, de sinsentido, darle sabor, darle sentido. Y esta levadura que sea no la de los fariseos, sino que sea esta levadura del Espíritu de Dios que haga crecer la masa de la humanidad en un fervor profundo hacia Dios. Por eso los cristianos tenemos que ser una pequeña comunidad de personas orantes. La levadura en la masa, si se pone mucha, la deja ácida. Basta un poquitito para fermentar toda la masa. La sal es lo mismo. Si echas mucha sal, te queda imposible de comer un alimento, pero un poquitito de sal que se disuelva en el guiso ya le da sabor. La sal no se nota, pero está ahí y le da sabor al guiso. Y la luz, tenemos que ser como un faro en la costa. Nosotros que somos chilenos y que tenemos tanto mar, cuando se navega, si nosotros vemos, está lleno de faros cada cierto tiempo, de que están permanentemente en la noche iluminando. Esa luz es la que nos puede guiar en esta navegación por la vida, en el mar de la muerte, y llevarnos a buen puerto. Ese faro somos los cristianos. Que no se apague nuestra luz. Tenemos que hacer lo contrario a lo que nos dice el mundo. El mundo dice, por ejemplo, estudia para que seas alguien.
El cristiano dice, estudia para que puedas ayudar a alguien, para que puedas servir a alguien. Todo lo grande, todo lo bueno que podemos tener no es para nosotros, es en función de los otros. El día en que entendamos eso, nuestra vida se transformará. Que no nos perviertan los oropeles del mundo, porque el mundo pasa y nosotros por lo que luchamos es por algo infinitamente superior. No nos dejemos angustiar por las cosas que oímos y vemos, porque el Señor es más fuerte. Y aunque quieran destruirnos, y aunque destruyan la patria, y aunque dividan las naciones, aunque nos cambien el agua, si nos mantenemos firmes en la fe, podremos ser esa sal, esa luz y ese fermento para el mundo. Podremos ser otros Juan Bautista que llamemos a conversión y que anunciemos el amor de Dios. Y que nuestra vida será fecunda aunque nos maten. Es más, si nos matan, nuestra sangre será semilla y abono para nuevos cristianos. El mundo no podrá contra la iglesia jamás, porque el Señor está con nosotros y las puertas del infierno no prevalecerán. Esta vida es corta. Los que están manejando el mundo ahora pronto morirán. Sus hijos y sus nietos les seguirán e intentarán seguir generación tras generación destruyendo la iglesia hasta que llegue el momento propicio. En ese momento vendrá el Señor y hará justicia, pero la iglesia nunca desaparecerá. No temas, pequeño rebaño, nos decía el Señor, yo estoy con vosotros. Créelo y anuncia sin miedo el amor de Dios, para que el Señor los toque, y si la intención del que está equivocado y haciendo daño es sincera, se dará cuenta que está por el camino errado, se convertirá y se salvará. Nuestra misión es orar por nuestros enemigos, lo que no significa que les denuncies su pecado, como lo hacía el Señor. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero después decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es nuestra misión. El que tenga oídos para oír, que oiga.